Desde el principio, la humanidad ha deseado alcanzar las alturas, superar sus límites y hacerse un nombre duradero. Así fue en los tiempos antiguos, después del gran diluvio que cubrió la tierra y barrió con la maldad que había en ella. Los descendientes de Noé, quienes sobrevivieron al juicio de Dios, comenzaron a repoblar la tierra, extendiéndose por valles y montañas, formando clanes y levantando aldeas. Pero con el tiempo, un nuevo pecado empezó a arraigarse en sus corazones: el orgullo. En lugar de esparcirse y llenar la tierra como Dios les había mandado, estos hombres y mujeres decidieron agruparse en un solo lugar y levantar un monumento a su propia grandeza. Así nació la ambición de construir la Torre de Babel, un símbolo de la soberbia humana y de su intento de igualarse con Dios. La historia comienza en una vasta llanura en la tierra de Sinar, donde los descendientes de Noé se reunieron. Unidos por un solo idioma y una cultura común, se sintieron fuertes y capaces de cualquier empresa. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4, dijeron. Sus palabras, cargadas de intención, revelaban un deseo profundo de inmortalidad y autoglorificación. No se trataba solo de una torre, sino de un desafío abierto al mandato divino de llenar y gobernar la tierra. Esta estructura sería un símbolo de su poder y su capacidad de autodefinición, un monumento a su unidad y a su dominio sobre la creación. La construcción comenzó con entusiasmo. Los hombres moldearon ladrillos de barro, los quemaron al fuego y los unieron con betún, uniendo piedra sobre piedra, ladrillo tras ladrillo. La torre se alzaba cada vez más alta y la ciudad a su alrededor se llenaba de actividad y bullicio. Los arquitectos trazaban planos ambiciosos, los obreros trabajaban día y noche y los líderes supervisaban el proyecto con creciente orgullo. A medida que la torre ascendía, parecía que no había límites para lo que podían lograr. Las generaciones futuras los recordarían como los conquistadores del cielo, los constructores de un imperio eterno. Pero en el corazón de esta obra colosal se escondía un pecado fatal: el deseo de la humanidad de usurpar el lugar de Dios. La torre, en realidad, no era solo un desafío arquitectónico, sino un desafío espiritual. El pueblo de Sinar quería unificar a la humanidad bajo un solo proyecto, bajo una sola lengua, en un solo lugar, negando el mandato divino de multiplicarse y llenar toda la tierra. Querían centralizar el poder y establecer un reino propio, donde Dios no fuera necesario. Deseaban edificar un trono terrenal que alcanzara las alturas celestiales, olvidando que el único trono verdadero está en el cielo y que solo Dios es soberano sobre todas las cosas. Sin embargo, mientras los hombres de Sinar se enorgullecían de su obra, el Creador los observaba desde lo alto. Él vio no solo el edificio que se elevaba, sino los corazones que se hinchaban de soberbia, creyendo que con sus manos podían construir su propio destino. Entonces, Dios descendió para contemplar la obra del hombre. En su infinita sabiduría, no se dejó engañar por el tamaño o la magnitud de la torre. Sabía que si permitía que la humanidad siguiera con este proyecto, no habría límite para sus ambiciones. He aquí, el pueblo es uno solo, y todos tienen un mismo lenguaje. Y esto es solo el comienzo de lo que harán. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Génesis 11:6, dijo el Señor. La unidad del lenguaje les daba un poder inmenso, pero ese poder, sin el respeto y la obediencia a Dios, se convertiría en su ruina. La ambición desmedida los conduciría a la autodestrucción y a la rebelión total contra su Creador. Así, Dios tomó una decisión drástica pero necesaria. Para detener el avance del orgullo humano y proteger a la humanidad de sus propias ambiciones, confundió su lenguaje. De repente, los trabajadores no podían entenderse entre ellos.
Los mandatos de los líderes se volvían ininteligibles, los planos se perdían en la confusión, y el bullicio de la construcción se convirtió en un caos de voces. Lo que antes era un solo lenguaje y un solo pueblo, ahora se dividió en múltiples idiomas, cada uno incomprensible para el otro. La unidad que les daba fuerza se desmoronó en un instante. El orgullo que los había unido se convirtió en desesperación, y el proyecto que simbolizaba su poder se derrumbó ante sus ojos. La gran torre, símbolo de su grandeza, quedó incompleta, abandonada. La ciudad se llenó de murmullos y gritos, de gestos desesperados y órdenes incomprendidas. Finalmente, los hombres, incapaces de comunicarse, se dispersaron por toda la faz de la tierra, cumpliendo el mandato de Dios, pero no por obediencia, sino por necesidad. La Torre de Babel, que debía ser un monumento eterno a su poder, se convirtió en un símbolo de su caída y de la humillación del orgullo humano. Fue llamada así porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. La historia de la Torre de Babel es un recordatorio de los peligros del orgullo y la autosuficiencia humana. Los hombres quisieron alcanzar el cielo, pero olvidaron que el verdadero camino a las alturas se encuentra en la humildad y la obediencia a Dios. La torre se erigió como un símbolo de desafío, pero terminó como un monumento a la división y al fracaso. Desde entonces, las lenguas de la humanidad se mantuvieron divididas y la confusión de Babel perduró a lo largo de los siglos. Pero incluso en medio de la dispersión, la historia no termina con juicio, sino con la promesa de una futura restauración. Miles de años después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, pero esta vez no para dividir, sino para unir. Las palabras del Evangelio, proclamadas en muchos idiomas, unieron a personas de todas las naciones, anunciando que, a través de Cristo, la división de Babel había sido superada. El orgullo que llevó a la confusión fue redimido en la humildad de la cruz. Y así la historia de la Torre de Babel se convierte no solo en un relato de advertencia, sino también en una promesa, que Dios, en su tiempo, restaurará la unidad de la humanidad, no en el orgullo del hombre, sino en la humildad y el amor de su Hijo.